Durante la noche y mientras Chen Jin dormía, el mayor lo observó atento, mientras se cuestionaba si era verdad que aquel amable y tranquilo chico lo había amenazado para casarse con él. Tenía curiosidad sobre cómo había tratado al peliblanco, por lo que revisó su itinerario de esos 7 últimos años, descubriendo el poco tiempo que había pasado a su lado y no entendiendo cómo era que el otro gustaba tanto de él como para no pedir el divorcio. Llegó a la conclusión de que su anterior yo no hubiera permanecido en pareja con él si es que no lo soportara, además de que Chen Jin era de su gusto. Cuando éste despertó, le preguntó si quería acompañarlo a una fiesta a la que le invitó Ai Chue, pero el menor se negó rotundamente. Estaba muy ocupado con trabajo y seguro la fiesta era sobre competiciones militares. Lu Tao dijo que no debía esforzarse tanto y podrían abrir una cuenta conjunta, solo que el más bajo se negó. Él podía mantenerse por sí solo y no necesitaba su dinero. El peliblanco recordó cómo antes su padre le dijo que no abrieran una cuenta porque si no el almirante podía retirar el dinero y se divorciaría, no tendría nada con qué retenerlo. Solo que aquello no pasó. El mayor nunca se aprovechó de su familia y solo trabajó duro por sí mismo. Por esa misma razón era que cuando su familia estuvo en problemas, nunca le pidió ayuda a su esposo. No podía hacerlo luego de haberlo tratado tan mal. Chen Jin llegó a su trabajo para entregar el vestido y se encontró ahí con Liang, alguien al cual intimidó en su pasado cuando su familia aún tenía poder. Por ello fue que se disculpó por su comportamiento. Esto sorprendió al pelirrosa. No podía creer que aquel chico arrogante hubiera cambiado tanto, así que le arrebató el vestido que llevaba, preguntando si eso era obra de la diseñadora Rila y quitándole una gema azul del vestido antes de devolvérselo. Sin embargo, el más bajo notó que faltaba aquella gema y le preguntó a Lian si es que vio esta. El chico se excusó diciendo que esa gema era muy común y que incluso él tenía una. Solamente se la daría a cambio de que sea su sirviente en el banquete de Azahar y por la desesperación del peliblanco, este aceptó. En la casa, Lu Tao le dio de regalo una pulsera con una piedra azul y buscó que lo recompensara de una manera picante. Mientras estaban mimándose, el mayor le invitó nuevamente a un banquete de Ai Shue, pero Chen Jin se negó a ir. Esto molestó un poco al almirante y por esto el más joven dijo que era mejor así, porque solo su esposo podría tenerlo para él, logrando convencerlo. El día del banquete, Lian le hizo vestir un vestido de sirvienta para humillarlo, lo que avergonzó al peliblanco, pero lo siguió hasta que unos amigos del pelirrosa se burlaron de cómo alguien como él ahora se rebajaba a hacer esas cosas y que probablemente era mentira que su esposo fuera Lu Tao. Esto hizo feliz a Lian y pronto llamó a Chen Jin para ir al patio donde anunciarían el ganador de una competencia de tejido, sorprendiendo a todos cuando dijeron que él era el ganador. No obstante, una mujer se opuso a ello porque él no estaba calificado para participar por su familia en desgracia. Además, le cuestionó sus intenciones de vestirse así, y si acaso quería atrapar a algún hombre rico para quedarse en ese planeta. En ese instante apareció Lu Tao junto a su abuela y Ai Chue, defendiendo el honor de su esposo, y debido a la reputación del almirante, la mujer se cayó. Sin embargo, la abuela al verlo vestido así se molestó y la tía abuela del pelinegro lo defendió para aligerar el ambiente. El menor se disculpó, pero debía seguir usando eso por la promesa que tenía con Lian, solo que este dijo que había sido una broma, confesando que tomó la gema del vestido antes de huir como un cobarde. Una vez estuvo a solas con Lu Tao, le explicó todo lo que pasó con el pelirrosa y el mayor llegó a la resolución de que no debía cambiarse de ropa porque se veía lindo así. Durante el viaje de regreso y en la nave, ambos se besaron con pasión. El más alto estaba ansioso por hacerlo allí, y aunque en un principio Chen Jin dudó, terminó accediendo a hacerlo. Después de todo, no importaba qué tan diferente era su esposo, ya sea que lo eche o se divorcie cuando recordara todo, él disfrutaría por mientras de su calidez. Al día siguiente ambos fueron a una pastelería para una cita, en donde se encontraron con Ai Chue y el hermano de este llamado Eureka, quien al parecer había tenido antojo de postre. Sin embargo, para Lu Tao aquello era sospechoso, y así los cuatro se sentaron juntos. Eureka no dejó de platicar sobre los otros planetas, y salió el tema de que Chen Jin nunca visitó uno, pues una vez que había ido a ver a Lu Tao en una misión, solo aterrizó en una estación, pero había regresado rápidamente. El pelinegro, al saber la verdad detrás de aquel relato sobre que había hecho que a su esposo lo regresaran al planeta Imperio sin importarle mucho, lo tomó del rostro para decirle que ya no sería así, pues quería estar todo el tiempo con él. Lu Tao se excusó para ir al baño y Ai Jue lo siguió disimuladamente a este. Allí el almirante decidió enfrentarlo, pues se sabía que el rubio lo estaba vigilando, ya que al ver su itinerario, sabía que el otro era solo un socio y no su amigo cercano.
El más bajo dijo que no debían hablar ahí y tenían que ir a un lugar, por lo que al día siguiente es que fueron al hospital, en donde le explicaron que no había perdido su memoria, sino que había desarrollado una segunda personalidad. Por ello es que sus habilidades de combate habían cambiado tanto, era mejor en algunas cosas que en el pasado, y Lu Tao confesó que había sentido algo extraño cuando su esposo estaba al lado de su hermano y padre, además que recordó algo del pasado, solo que lo había visto como si fuera una tercera persona. Esto confirmó las sospechas del doctor y dijo que lo que sentía eran celos, por más que fueran irracionales, lo que era raro, pues en el pasado él no era posesivo con su pareja, era totalmente indiferente, por eso mismo es que su esposo había querido pedir el divorcio. Aquello fue una total sorpresa para el pelinegro y fue confirmado por su secretario, quien dijo que antes de su accidente, el almirante le pidió concertar un encuentro con su esposo para ir a un lugar. El doctor mencionó que lo más probable es que cuando la toxina en su cuerpo desapareciera, la segunda personalidad se iría junto con los recuerdos. Esta información puso nervioso a Lu Tao. Al otro día, en la casa, Chen Jin subió al segundo piso para ir a ver a su esposo a la antigua habitación de este. Recordó que en el pasado, cuando iba a aquel lugar, se sentía ansioso por cómo reaccionaría el mayor, esperanzado de que lo tratara bien alguna vez. Sin embargo, esta vez el más alto lo recibió con una sonrisa, lo que conmovió al peliblanco y abrazó al otro. Aún le quedaban 4 meses para disfrutar de su compañía. El mayor lo llevó a la cama para mimarlo y preguntar si es que acaso antes fue malo con él, pero Chen Jin confesó que era él quien no fue bueno con el más alto, a lo que Lu Tao dijo que era afortunado haberlo conocido en su mejor momento. El más joven estaba decidido a disfrutar el momento hasta que tuviera que marcharse con su hermano y padre a otro planeta. Apreciaría aquellos lindos recuerdos al lado de su amado. El almirante, al saber que era otra personalidad, no había forma de tratar a su yo del pasado como si fuera él mismo, así que decidió hacer lo que el otro Lu Tao nunca hizo, como cocinar para su esposo y ver películas con este. También le compró vestidos para que se los modelara. Sus dulces momentos se fueron acumulando y el tiempo pasaba rápido debido a lo felices que eran. Chen Jin fue a la casa de la familia Yoshi, es decir, la de Lu Tao, en donde se encontró con la tía abuela para darle unos calcetines tejidos. Ella lo trató muy bien y dijo que la técnica de tejido era similar a la manta que llevaba la abuela, por lo que supuso que él la tejió también. El peliblanco se puso nervioso porque no quería que la anciana se molestara, lo que fue negado por la señora, quien dijo que su hermana no estaba molesta cuando se dio cuenta de que Chen Jin le había dado esa manta y creía que podían mejorar su relación si hablaran. Más porque ahora Lu Tao lo trataba muy bien y que podía conquistarlo por más que recuperara su memoria. La señora lo invitó a una cena familiar y el menor se disculpó por sus errores del pasado. Ella respondió que pasaron muchos años y que lo iba a ayudar a mediar con su hermana en la cena. Cuando fue el día de la cena, Chen Jin decidió ir y llevó algunos regalos, sorprendiéndose al ver a Yang He ahí, pero no dijo nada, y cuando terminó la comida salió con la abuela a dar un paseo por los jardines. Una vez afuera, el menor le prometió que le tejería más cosas para que estuviera caliente, pero la anciana dijo que no debía sobreesforzarse, a lo que el chico declaró que lamentaba mucho sus acciones pasadas. No obstante, la abuela declaró que sabía bien que últimamente había cambiado, solo que no borraría el daño que le hizo a su nieto por más que ella lo perdonara, y debido a las disculpas sinceras del joven, ella decidió perdonarlo. Mientras regresaban al interior, se encontraron a Yang Chi y Ai Shu. Esta última decidió llevar a la abuela, dejando al peliblanco con el otro. Al parecer aquellos dos habían tenido una cita a ciegas, y por ello Chen Jin lo felicitó cuando estuvieron a solas. Sin embargo, el castaño le pidió que no le dijera a su hermano lo que había visto, dejando sorprendido y nervioso al más bajo. No entendía aquella actitud. Por otra parte, en el hospital militar, Lu Tao recibió la noticia de que en 3 meses estaría limpio de la toxina y que podría volver al trabajo, solo que para el hombre aquello no era bueno, pues desaparecería. En los pasillos se encontró con su general, quien le dijo que debido a que tenía un chequeo en un mes, podría ir de viaje con su pareja a otro planeta, lo que fue aceptado por el pelinegro. Quería crear buenos recuerdos para su esposo en esos últimos meses. En la casa, Lu Tao le propuso ir por una semana de viaje al menor. Irían al planeta Rayo de Sol para que disfrutara de las uvas de allí, lo que emocionó a Chen Jin. Una vez llegaron al lugar, todo era desértico y fueron llevados por un taxista al hotel, pero en el camino, debido a que pasaron bajo las cosechas de uva, el peliblanco salió por la ventanilla del techo para recogerlas. Solo que en ese momento hubo una gran explosión a lo lejos, poniendo nerviosos a ambos y entrando rápido al auto por seguridad.
El pelinegro le explicó que era una rebelión y al llegar al hotel lo tranquilizó. Estarían seguros en aquel lugar, solo debían permanecer dentro y no salir a pasear durante unos días. El menor le cuestionó si es que él no intervendría. No obstante, el otro dijo que estaba de vacaciones y ya había otras personas encargándose del asunto, lo que sorprendió a Chen Jing, puesto que en el pasado su esposo hubiera intervenido sin pensarlo. Ya en la habitación, Lu Tao le propuso al contrario hacerle un tatuaje permanente en su espalda baja, a lo que el más joven no pudo negarse ante la carita que puso el otro. Así fue que el almirante sacó un set para tatuar, y es que al parecer ya lo tenía preparado. Incluso había aprendido a cómo hacer un tatuaje, por lo que le pidió al peliblanco que se recostara boca abajo, escribiéndole "privado" en la piel. 5 días después, los dos salieron a un mercado cerca del hotel para ver qué cosas comprar, separándose en el camino, en donde el menor se acercó a un puesto de tejidos para preguntar sobre estos. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando con la vendedora, se escucharon estruendos. Al parecer los rebeldes se acercaban al lugar y, por el alboroto que se generó, Chen Jing no pudo contactarse con su esposo, ni siquiera había señal en la zona. El peliblanco buscó refugio, pero chocó con uno de los rebeldes que casi lo lastima si no hubiera sido por la intervención de su esposo, quien lo rescató a tiempo y antes de que pudieran huir del lugar, el más bajo le señaló que el taxista que los había llevado al hotel estaba ahí y en peligro. No obstante, y a diferencia del Lu Tao del pasado, el almirante dijo que era peligroso y mejor no meterse en esos asuntos. Un dolor punzante vino a él, lo que preocupó a Chen Jing, y este pudo notar la diferencia de actitud del contrario cuando volvió en sí. La frialdad del mayor, y que fuera a salvar a las personas, dejó pensando al más bajo. Algo no estaba bien con su esposo. El peliblanco nuevamente estuvo en peligro, y el otro lo rescató, llevándolo en sus brazos para al fin ir juntos al hotel. Solo que una vez que llegaron, el almirante se puso a coordinar con el personal militar para arreglar la situación de los rebeldes, dejando totalmente de lado a Chen Jing, quien lo veía sorprendido por el cambio de actitud, más cuando le fue dicho que se quedara mientras el pelinegro se iba en una misión. El menor estaba confundido, no sabía si había recuperado la memoria, y en ese instante su hermano lo llamó, por lo que contestó. Al parecer estaba enterado de toda la situación, estaba preocupado por él, así que lo alivió diciendo que no estaba lastimado. Le cuestionó a Chen Shu por qué tenía a su lado a Yang Chi, quien era el dueño del hotel donde se hospedaban. Sin embargo, su hermano evadió la pregunta y Chen Jing aprovechó en preguntarle a este sobre la memoria de Lu Tao, pues lo había visto diferente a como era luego del accidente, y aún quedaban 2 meses para que se recuperara por completo. Su antiguo yo no habría podido cambiar tanto al perder la memoria, y su esposo le había dicho que se enamoró a primera vista cuando despertó, así que de seguro le gustaba al antiguo Lu Tao. No obstante, su hermano le dijo que fuera realista y no se ilusionara. Si hubiese sido así antes, entonces pudo haber sido más amable con él, pero no fue así. Además, como había perdido todos sus recuerdos, no sabía del daño que le hizo a él y su familia. Chen Shu lo consoló diciendo que solo disfrutara esos meses y que en el futuro seguro encontraría a alguien que realmente lo amara, solo que el menor se negó. El almirante ya había dejado una marca en su corazón. El más joven cambió de tema, volviendo a preguntar sobre Yang Chi, y su hermano le confesó que ahora trabajaba para él, por eso estaban juntos, a lo que el menor dijo que lamentaba que fuera así, pues el temperamento del castaño era complicado y en ese momento el mayor colgó la llamada. Por otra parte, en la oficina de Yang Chi, este se encontraba reclamándole a Chen Shu por pasarse del tiempo en la llamada. Ahora todo su tiempo le pertenecía y solo haría lo que él quisiera, por lo que lo puso contra el escritorio para tomarlo. El castaño siguió celando por tratar también a su hermano, solo él podía estar en su corazón. En la habitación del hotel, Chen Jing esperaba a su esposo, emocionado de verlo luego de tantas horas. Sin embargo, este se mostró incómodo por la dulce actitud del menor, solo que este no se dio cuenta y lo besó como últimamente lo hacía. Entonces Lu Tao lo alejó diciendo que tomaría un baño, a lo que el peliblanco se acercó para decirle que se bañaría con él para ayudarlo, recibiendo una respuesta afirmativa del mayor, aunque algo incómoda. No obstante, cuando Chen Jing estuvo por desvestirse, el almirante dijo que él se bañaría después. Para el peliblanco esto fue raro, y le preguntó si estaba molesto con él. Quizá había sido por lo que pasó en el mercado, por haberse separado, diciendo que estuvo asustado en ese momento. Pero la actitud del otro siguió siendo fría, no lo consoló, por ello decidió arrodillarse frente a él para hacerle un trabajo allí abajo, pidiéndole que lo hicieran. Solo que una vez se dio la vuelta para empezar,
Su esposo notó el tatuaje que tenía en la espalda, a lo que le preguntó qué pasaba, ya que antes aquello se lo hizo él y se emocionaba al verlo. Ante esto, Lu Tao se alejó, excusándose con que iba a ir por globitos, por lo que el peli blanco comentó que hace poco él no había querido usar protección, y ya habían usado todos los que habían llevado al viaje. Esto sorprendió al mayor y acorraló a Chen Jin en la bañera para hacerlo, quien dijo que ahora le gustaba más que antes. A la mañana siguiente, el más bajo fue despertado por su esposo, quien se puso juguetón con él, lo que lo confundió pues la noche anterior lo habían hecho 2 veces. El pelinegro lo vio con confusión y le pidió ver cómo estaba allí abajo, poniendo mala cara al ver las pruebas de lo que pasó. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.